Duele profundamente para cualquiera que haya visto crecer a un corredor joven cargando con la pesada etiqueta de ser el heredero natural de una generación, para luego observar en tiempo real cómo otro ciclista llega y ocupa exactamente ese lugar sagrado. Esta semana, Juan Ayuso se paró frente a los micrófonos en un acto cargado de tensión mediática y le pidió perdón públicamente al UAE Team Emirates. Dijo con una voz sumamente medida y estudiada que las palabras que soltó bajo intensa presión en el momento más tenso de su salida no reflejaban en absoluto lo que de verdad sentía. Fue una disculpa pública llena de formalidad institucional dirigida al mismo equipo al que hace apenas un año calificó, en sus propias palabras y frente a las cámaras de televisión, de ser una auténtica dictadura. Mientras Ayuso pronunciaba esas frases diplomáticas de reconciliación, a miles de kilómetros de distancia, el corredor que terminó ocupando el vacío que él dejó subía al podio más importante del ciclismo mundial. Isaac del Toro, tercer lugar en el Tour de Francia 2026, convirtiéndose en el primer mexicano en 113 años de historia en lograr semejante hazaña. Y aquí aparece la pregunta incómoda que muy pocos se atreven a hacer en voz alta. ¿Esa disculpa de Ayuso es solo cortesía protocolaria hacia su antigua casa, o es la forma más elegante que tiene un corredor de 23 años, de 23 de conocer, que se fue justo antes de que el proyecto se convirtiera en leyenda? Para entender el peso real de esta historia, hay que retroceder al origen, a un chico de Barcelona que en 2022, con apenas 19 años, debutó en una gran vuelta y terminó tercero en la clasificación general de la Vuelta a España. Ese resultado no fue un logro cualquiera, lo convirtió en el corredor más joven en subir al podio de una gran vuelta desde Henry Cornet en el Tour de Francia de 1904, más de un siglo de historia ciclista y solo un nombre por encima del suyo. El UAE Team Emirates leyó ese resultado como una señal inequívoca. Tenía en sus manos al sucesor de Tadej Pogačar, el joven que heredaría el trono del equipo más poderoso del planeta. Le firmaron un contrato histórico hasta 2028, una de las apuestas más ambiciosas jamás vistas para una joven promesa. En 2023, Ayuso confirmó ese enorme potencial al terminar cuarto en la misma ronda española. El futuro parecía escrito con tinta indeleble. Sin embargo, el ciclismo profesional rara vez permite que los destinos se escriban sin fricciones internas. En 2024, Ayuso debutó finalmente en el Tour de Francia, la carrera que define las carreras deportivas. Fue allí donde aparecieron las primeras grietas visibles. Durante una exigente etapa de montaña en el Col du Galibier, su propio compañero João Almeida lo reprendió públicamente por lo que interpretó como una falta de disposición para trabajar en favor de Pogačar. Un roce que parecía menor, pero que revelaba una tensión latente que llevaba meses gestándose en el autobús del equipo. Días después, Ayuso abandonó la carrera tras dar positivo por COVID-19, cerrando un tour amargo que sembró las primeras dudas sobre su liderazgo real. Aquel año 2024, que debía consolidar definitivamente a Juan Ayuso como el segundo hombre al mando dentro de la potente estructura del UAE Team Emirates, terminó de una forma inesperada. En lugar de afianzar su posición de liderazgo, la temporada sembró las primeras dudas serias sobre su encaje a largo plazo dentro del proyecto emiratí. Sin embargo, el inicio del año 2025 pareció traer de vuelta la mejor versión del talento español. Ayuso arrancó la temporada de la mejor manera posible al proclamarse campeón de la Tirreno Adriático, una de las carreras de una semana más prestigiosas y exigentes de todo el calendario internacional, la misma prueba donde tradicionalmente miden sus fuerzas los grandes aspirantes a brillar durante el mes de julio en el Tour de Francia. Todo apuntaba en ese momento a una temporada de consolidación absoluta para el corredor catalán. No obstante, en las entrañas del equipo estaba ocurriendo un fenómeno silencioso pero imparable que, visto en perspectiva, explica de manera cristalina todo el terremoto deportivo que vino después. La dirección técnica del UAE Team Emirates estaba acumulando talento joven a un ritmo tan vertiginoso que ni siquiera su presupuesto multimillonario podía gestionar sin generar choques de egos y fricciones de calendario. Isaac del Toro, incorporado recientemente a la plantilla tras su deslumbrante victoria en el Tour del Porvenir de 2023, empezaba a mostrar chispazos de un nivel físico y táctico que absolutamente nadie dentro de la estructura había anticipado tan pronto.
Al mismo tiempo, la presencia del joven suizo Jan Christen añadía todavía más presión a la plantilla. Según diversos analistas especializados que siguieron minuciosamente las dinámicas internas del equipo, esta sobrepoblación de líderes del futuro en un mismo espacio terminó por complicar la convivencia de una forma imprevisible. No fue una estrategia premeditada ni una decisión dramática tomada de la noche a la mañana. Fue una acumulación progresiva de talento exorbitante que, en algún punto de la temporada 2025, simplemente se quedó sin espacio suficiente para garantizar los galones de todos los involucrados. El primer día de septiembre de 2025, en pleno desarrollo de la Vuelta a España, se confirmó el secreto a voces. El UAE Team Emirates anunció oficialmente que Juan Ayuso dejaría las filas del equipo al concluir esa misma campaña, rescindiendo de manera anticipada un contrato al que todavía le quedaban 3 temporadas completas de vigencia. La ruptura estuvo lejos de ser pacífica. Ayuso se presentó ante los medios de comunicación y lanzó duras acusaciones contra los máximos responsables de la escuadra, afirmando que habían gestionado su salida de forma unilateral para perjudicar su reputación. Llegó a pronunciar una frase que retumbó en todo el pelotón internacional. Aseguró sin tapujos que la dirección del equipo funcionaba como una verdadera dictadura. Aunque Mauro Gianetti había declarado tiempo atrás que no vendería a Ayuso ni por 100 millones, finalmente aceptó una millonaria oferta del Lille Trek para cerrar la operación. La salida de Juan Ayuso de la estructura del UAE Team Emirates no solo puso fin a una de las relaciones contractuales más comentadas del ciclismo moderno, sino que dejó un enorme vacío estratégico en el proyecto de futuro de la escuadra arábiga. Aquel hueco, destinado originalmente a ser la piedra angular de la era posterior a Pogačar, comenzó a ser ocupado de manera natural por Isaac del Toro. Mientras el ciclista español estampaba su firma en un nuevo contrato de larga duración con el conjunto Lille Trek hasta la temporada 2030, iniciando el complejo proceso de reconstruir su estatus de líder lejos de la disciplina emiratí, el joven corredor mexicano aprovechaba cada competición para ratificar su condición de nueva joya indiscutible del pelotón internacional. Llegados a la temporada 2026, la divergencia entre los caminos de ambos corredores se volvió monumental. Isaac del Toro se presentó en la línea de salida del Tour de Francia luciendo un palmarés envidiable para su edad, habiéndose adjudicado en esa misma primavera las clasificaciones generales del UAE Tour y de la Tirreno Adriático, además de haber desempeñado un papel táctico crucial en el Monumental. Triunfo de Tadej Pogačar en la Milán-San Remo. Por su parte, Ayuso afrontaba la Grande Vuelta asumiendo por primera vez la jefatura de filas absoluta en un entorno completamente nuevo, soportando sobre sus hombros la inmensa presión mediática de demostrar que su decisión de abandonar el UAE había sido el movimiento correcto para su desarrollo profesional. Cuando la alta montaña y la contrarreloj dictaron su sentencia sobre el asfalto francés, los resultados finales ofrecieron un contraste sumamente revelador. Juan Ayuso, al frente del Lille Trek, completó la carrera en una meritoria 7ª posición de la clasificación general individual, cediendo algo más de 17 minutos respecto al maillot amarillo. Se trató de un desempeño sumamente sólido y acorde a la exigencia de la prueba, pero que permanecía distante de las colosales expectativas que el UAE había depositado sobre él cuando lo proyectaba como el dominador del futuro. En contraste directo, Isaac del Toro, quien teóricamente acudía a la ronda francesa para cumplir labores de apoyo en favor de Pogačar, cuajó una actuación memorable que lo llevó a finalizar en la 3ª posición del podio de París, a poco más de 9 minutos del vencedor. Casi 8 minutos de luz separaron en la clasificación final a 2 deportistas que no mucho tiempo atrás compartían concentraciones, estrategias y objetivos bajo la misma estructura. Uno optó por buscar galones de líder en otra escuadra. El otro prefirió esperar su momento, consolidarse en el sistema y aprovechar de forma contundente la oportunidad cuando las puertas se abrieron de par en par. Pocas semanas después de que los ecos del podio de París comenzaran a disiparse, se produjo la declaración pública que volvió a situar a ambos protagonistas en el centro del debate ciclístico. Durante la presentación oficial de su bloque para la nueva temporada con el Lille Trek, Juan Ayuso leyó un comunicado minuciosamente redactado.
En él, expresó su sincero agradecimiento al UE Team Emirates por los años dedicados a su formación, reconoció haber adquirido dentro de sus filas la disciplina imprescindible para competir al máximo nivel y admitió abiertamente que sus duras palabras del pasado, pronunciadas en la tensión de su partida, no reflejaban sus verdaderos sentimientos hacia la entidad. Resulta sumamente significativo analizar la arquitectura de aquel discurso. No hubo una sola mención directa hacia Isaac del Toro, ni tampoco el menor comentario sobre las inevitables comparaciones que la prensa y los aficionados realizaban entre sus respectivos rendimientos de la temporada. Sin embargo, en el ciclismo de élite, los silencios calculados suelen transmitir muchísima más información que los discursos preparados. Es en este punto donde surge la interrogante de fondo que sacude al pelotón. ¿Hasta qué punto esa retractación pública representa un simple ejercicio de diplomacia corporativa o constituye, en realidad, el proceso psicológico de asimilar lo que implica ver a un antiguo compañero triunfar exactamente en el puesto que tú decidiste vaciar? Diversos analistas del deporte de la pedalada sostienen que la marcha de Ayuso nunca respondió a un enfrentamiento personal con el corredor mexicano, sino más bien a la insostenible saturación de promesas dentro del escalafón técnico del equipo. No obstante, cobra cada vez más fuerza la teoría entre periodistas especializados de que presenciar la meteórica progresión de Del Toro, respaldado de forma implícita por la figura de Pogačar, genera un impacto inevitable en la mente de cualquier deportista que estuvo destinado a ocupar ese exacto lugar de privilegio. Analizar la trayectoria de Ayuso exige contemplar la dimensión de sus logros iniciales. Firmó su primer gran contrato con 19 años tras convertirse en el ciclista más joven en subir al podio de una gran vuelta en más de un siglo. Durante campañas enteras, toda su identidad deportiva se construyó en torno a la premisa de ser el relevo generacional. Ver cómo un joven talento surgido de Ensenada consigue en su primera participación en el Tour de Francia lo que a él se le escapó en su etapa dentro del equipo emiratí representa una de las paradojas más fascinantes y crueles que ha ofrecido el deporte profesional en los últimos años. A pesar de las comparaciones y del intenso debate mediático, la trayectoria deportiva de Juan Ayuso sigue figurando entre las más brillantes y prometedoras de todo el ciclismo español. Sin embargo, la irrupción de Isaac del Toro constituye una de esas carambolas del destino que ningún analista habría podido predecir con exactitud. El corredor mexicano ha demostrado una capacidad única para ocupar con autoridad los espacios dejados por otros, transformándose de forma rápida en la pieza central sobre la que se articula el proyecto a largo plazo del UAE Team Emirates. Conviene recordar que la salida del corredor catalán, tal como revelaron diversas fuentes periodísticas del ámbito internacional, llevaba meses madurándose en los despachos antes de que los desacuerdos estallaran públicamente en la Vuelta a España. La coexistencia de dos aspirantes de semejante calibre bajo el mismo techo técnico resultaba sencillamente insostenible. Cuando la estructura se vio obligada a definir sus prioridades estratégicas, el desarrollo de las competiciones terminó por confirmar cuál de las dos apuestas se consolidaba en el máximo nivel del ciclismo mundial. Con Ayuso totalmente integrado en las filas del Lille Trek, vinculado a su nuevo proyecto hasta la temporada 2030, la gran pregunta que planea sobre el futuro del pelotón no es si existe arrepentimiento por las decisiones tomadas en el pasado. La verdadera cuestión estratégica reside en imaginar qué escenario se habría configurado si el corredor español hubiera optado por permanecer un año más en la disciplina arábiga. Es imposible determinar con certeza si habría sido él quien ocupara el podio de París en lugar de Del Toro, pero esa misma incógnita es la que mantiene en vilo a los aficionados. Los hechos comprobables y las estadísticas oficiales dejan un panorama contundente. Dos jóvenes talentos surgidos de la misma cantera, moldeados bajo la misma metodología y señalados por la prensa como los grandes referentes de la década, han seguido trayectorias radicalmente opuestas. Hoy por hoy, Isaac del Toro figura en el cuadro de honor del Tour de Francia luciendo los colores del equipo que lo proyectó, mientras Juan Ayuso trabaja de forma incansable por construir su propio legado en una estructura diferente. La historia del ciclismo demuestra que la distancia entre convertirse en el líder de una época o ser recordado como quien abrió paso a otro corredor se reduce en muchas ocasiones a una simple decisión tomada en el momento oportuno.